Hola, buenos días. Yo soy la directora del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración, soy profesora de Ciencia Política de la Administración, mi nombre es Gemma Sánchez Medero y quiero agradecer a los organizadores de este segundo ciclo de políticas públicas, en concreto el ciclo de políticas públicas de seguridad, al profesor José María Rodríguez Montoya y a la profesora Gemma Pastor Albaladejo. Quiero agradecerles que hayan vuelto a organizar este ciclo y que lo hagan, lógicamente, adscrito al Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. Voy a ceder la palabra al profesor José María Rodríguez Montoya. Gracias, directora. Buenos días a todos. Os agradezco la presencia aquí. Y bueno, volvemos a organizar, hacemos el segundo ciclo, como indica bien la directora, de políticas públicas. Y este año lo dedicamos a políticas públicas de ciberseguridad. Porque, bueno, según la profesora Pastor, lo habéis solicitado así, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener siempre cuidado con las cosas que piden, porque pueden ser que se materialicen, ¿no? Entonces, pues bueno, existía esa demanda y desde el área de políticas de seguridad del ICA hemos trabajado para ofreceros este panel que os ofrecemos, que bueno, ya estáis viendo que es un panel brillante y del que vamos a sacar grandes enseñanzas. Voy a hacer una primera intervención para ofrecer un poco de contexto, porque claro, aquí no todo el mundo está más o menos posicionado sobre lo que aquí vamos a hablar, y entonces, bueno, os quiero ofrecer un poco de contexto de qué es esto de la ciberseguridad, por qué es importante y cómo hemos llegado hasta aquí. Seguridad nacional y ciberseguridad, ¿vale? Lo que pretendo es daros un poco de contexto, poner en relación lo que es la seguridad nacional con la ciberseguridad, que en definitiva es lo que nos trae aquí hoy, ¿no? Y bueno, pues para eso voy a indicar una mínima referencia a ciertas transformaciones que ha habido en el entorno global, la evolución del concepto de seguridad en estos últimos años, en estos últimos 50 años. Voy a introducir el concepto de lo que es la política de seguridad nacional y, por último, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que es la plasmación concreta de la política pública española de ciberseguridad. Así es que, bueno, vamos adelante con ello. Transformaciones del entorno global. Bien, como todos conocemos, al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se torna un mundo bipolar. Hay una mundialización del conflicto en términos de guerra ideológica entre dos bloques, el bloque occidental y el bloque que se llamó entonces de los países del este, y la competición es por generar zonas de influencia regionales, ¿no? Y el concepto de seguridad, existe una determinada seguridad civil y determinada seguridad social. Seguridad civil es la seguridad entendida en la transformación del concepto de orden público, la aparición del concepto de seguridad ciudadana y el concepto de seguridad del Estado, ¿no? Esa sería lo que es la seguridad civil. Y la seguridad social, pues es la seguridad de protección de la ciudadanía en el sentido de los riesgos de los que protege el estado del bienestar. Aparecen los mecanismos de protección social y durante esta época convive la seguridad civil con esa seguridad social, que ya podemos llamar así, ¿no? A partir de 1989, la caída del muro de Berlín, el mundo cambia, el mundo se torna multipolar, hay una globalización, pero a la vez hay una regionalización, aparecen múltiples tensiones económicas, los conflictos se diversifican y se comienza a hablar de la sociedad del riesgo y la sociedad de la información. En 1994 la ONU introduce el concepto de seguridad humana, ¿no? Es un concepto nuevo, que es un concepto que abarca la seguridad desde un punto de vista más integral, ¿no? Aparecen distintos ámbitos de la seguridad, se comienza a hablar de seguridad alimentaria, seguridad económica, seguridad financiera, seguridad energética. Y este concepto de seguridad humana tiene los rasgos de, bueno, ser universal, antropocéntrico, interdependiente, pero aparece mucha mayor influencia
del eje prevención-reacción. Hasta entonces la seguridad estaba muy basada en la reacción y a partir de entonces empieza a hablarse más del eje de la prevención, ¿no? Y bueno, pues llegamos al 2001 con los acontecimientos que todos conocemos, pues los atentados de Nueva York, bueno, pues la eclosión del terrorismo internacional, que bueno, que no era una cosa nueva, pero que a partir de ese momento sí que tiene un enorme punto de inflexión, sobre todo en lo que tiene que ver con los objetivos y las tácticas. Se inicia un empoderamiento estatal o un reempoderamiento estatal que, bueno, que nos ha llevado al debate de si se limitan o no derechos en este reempoderamiento del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y el entorno tecnológico sigue creciendo y sigue evolucionando, pues, a favor, ¿no? Bueno, pues con este panorama aparecen 4 dinámicas y vectores de transformación, ¿no? Entonces, en el vector geopolítico, pues lo que comentaba, ¿no? La multipolaridad global y regional, con presencia de actores estatales y no estatales, lo que genera complicaciones, genera dificultad de consensos. Las potencias regionales son muy asertivas, son fuertes en sus regiones. Hay un cierto deterioro del multilateralismo y aparece, bueno, pues la geometría variable para prácticamente cualquier tipo de relación internacional y aparecen las estrategias híbridas, ¿no? Un montón de situaciones diversas, formas diversas de gestionar las cosas que en el momento anterior, ¿no? Hay otro vector de transformación que es el socioeconómico. Bueno, pues tenemos una economía globalizada que ha generado aumento de la desigualdad, ha generado un montón de migraciones, hay un auge proteccionista, existe polarización social, las cadenas de suministro son todas muy largas, porque bueno, la capacidad de distribución y la capacidad del transporte actual hace que los estocajes sean muy mínimos, con lo cual se está just on time. Eso implica cadenas de suministro muy largas y que, claro, son frágiles, ¿no? Porque son largas y en cualquier momento se pueden interrumpir, con lo cual genera efectos en la producción prácticamente inmediatos, ¿no? Y sobre todo existe una gobernanza muy compleja de la economía, ¿no? Otro vector es la transición ecológica, que, bueno, con motivo de la aceleración del cambio climático, la intensificación de fenómenos meteorológicos, hay un cambio del paradigma energético y ahora la competición está por las energías renovables. Otro vector de transformación es la transformación digital, que, bueno, existe una gran aceleración del cambio por, bueno, pues el progreso imparable de la tecnología, ¿no? Las sociedades ahora son hiperconectadas, con la aparición de tecnologías disruptivas, aparecen tecnologías insospechadas que nos hacen cambiar la visión del mundo, nos hacen cambiar la visión de lo cotidiano. El dato es el recurso estratégico y, bueno, y aparecen cuestiones muy controvertidas, pero que son nuevas y que habrá que resolver, como cuestiones como la soberanía digital y la ética y los derechos humanos en estos entornos nuevos completamente diferentes, ¿no? En estas transformaciones y en este mundo que tenemos ahora, independientemente de cuáles sean las amenazas y riesgos, sí que hay efectos que son potenciadores de las amenazas y riesgos, ¿no? Pues estas disfunciones de la globalización que comento, los desequilibrios demográficos, la pobreza y la desigualdad, el cambio climático, los peligros tecnológicos y la existencia de ideologías radicales y autoritarias que están también presentes, ¿no? En este sentido y con este panorama, la evolución del concepto de seguridad ha transitado por un proceso cultural y por un programa político. Ya desde hace bastantes años, la seguridad, lo que tiene que ver con seguridad, se convirtió en un objeto de estudio académico muy multidisciplinar. Es decir, la seguridad se estudia desde prácticamente cualquier disciplina de las ciencias sociales, ¿no? Enfoque económico, enfoque de ciencia política, enfoque de psicología, enfoque de relaciones internacionales, etcétera, ¿no? Este objeto de estudio se ha trabajado tanto sobre la seguridad que ha generado, pues, discursos de legitimación de determinadas cuestiones, ¿no? Desde la sociedad del riesgo, que apareció en los 80, se ha asentado la cultura del control, o sea, todos hemos normalizado que las políticas de seguridad son fuertes, entonces tenemos una cultura del control bastante establecida. Todo ello en un entorno de transformación del Estado, como consecuencia del famoso adelgazamiento del Estado, las políticas a partir de los años 80,
Y eso ha transformado, muy importante en esto, ha transformado la gobernanza de la coerción y el control. Es decir, las instituciones encargadas de la seguridad han perdido, en estos años, han perdido el monopolio del conocimiento sobre esa materia, ¿no? En la medida que esto se ha abierto a otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Con lo cual, hoy día el trabajo es en entorno multiagencia, no se concibe un trabajo que sea monopolio de una institución. Hay un montón de agencias y de actores distintos trabajando para el mismo trabajo. Y bueno, esto ha producido también la desarticulación de las esferas de seguridad global, nacional y local. Las esferas de seguridad que antes estaban, la seguridad global era de una determinada forma, luego estaba el nivel nacional de seguridad y el nivel local de seguridad. Bueno, pues con todas estas transformaciones todo eso se desarticula. Lo global se manifiesta en lo local y hay un estiramiento de las estructuras de seguridad en lo que algunos han dado en llamar la localización, es decir, estiramiento de soberanía por arriba, estiramiento de soberanía por abajo, ¿no? Y aparece la securitización como solución. Es decir, el proceso cultural ha determinado que la securitización de los problemas es la solución de los problemas. En la otra parte, pues, aparece un programa político, claro, y esto se retroalimenta continuamente. El proceso cultural retroalimenta el programa político y del revés, ¿no? En la evolución de seguridad como programa político, lo primero que hay que decir es que es un programa político. Y al ser un programa político no es algo natural, no es algo inmanente, es algo que varía y en el que tiene mucha influencia la ideología. Dependiendo de quién haga determinadas políticas, pues son de una forma u otra, ¿no? Entonces, en ese programa político tiene influencia la ideología, ¿no? Ese programa político está desarrollado por estudios y por mercados y está retroalimentado por estudios y por mercados, claro que sí. Se ha utilizado mucho esta figura del derecho penal del enemigo, el electoralismo penal en materia de seguridad, para tomar determinado tipo de decisiones. Este programa político abarca un nivel global, un nivel nacional y un nivel local. El contexto siempre ha sido de expansión del gasto, en gasto público en lo que tiene que ver con seguridad. Y la securitización, que el proceso cultural decía que era la solución, el programa político lo incorpora como herramienta. Por lo tanto, la securitización de los problemas es una herramienta bastante utilizada para solventar problemas que no se concibe que se puedan solventar de otra manera. En este proceso cultural y programa político se han catalogado una serie de amenazas y desafíos, ¿no? Que, bueno, podemos o no discutir si son acertadas o no, pero son las que están así catalogadas, ¿no? Como amenazas, pues tenemos, claro, los conflictos armados, que se pretendía o se pensaba que eran improbables y últimamente estamos viendo de que siguen siendo bastante probables. El fenómeno del terrorismo, el crimen organizado, la proliferación, armamento, destrucción masiva, etcétera, el espionaje y todo lo que tiene que ver con los ataques a las infraestructuras críticas. Y todo ello en un entorno de desafíos, de cuestiones que no son estrictamente amenazas, pero que sí suponen un desafío para las estructuras de seguridad, ¿no? Pues, por ejemplo, la inestabilidad económico-financiera, la vulnerabilidad energética, los flujos migratorios irregulares, las emergencias y catástrofes, epidemias y pandemias, los efectos del cambio climático y la desinformación, un factor nuevo que ha aparecido en los últimos años. Es un enorme desafío gestionar la desinformación. Por lo tanto, contexto más evolución del concepto de seguridad, lo que tenemos es un mundo globalmente interdependiente, pero enormemente fragmentado, en el que están presentes estas amenazas y desafíos que decía hace un momento, con unos espacios de interacción comunes que son de muy fácil acceso y muy débil de regulación, como por ejemplo el espacio marítimo, el espacio aéreo y ultraterrestre, pero particularmente aquí lo que nos interesa hoy es el ciberespacio y el ámbito cognitivo, claro que sí. En este mundo de hoy día se han difuminado las transiciones entre la normalidad y la crisis y el conflicto. Se han difuminado esas fronteras. La acción es híbrida en la zona gris, en términos del entorno en el que se produce la acción, el tipo de acción y sobre todo la atribución de la acción. Eso está completamente difuminado, es una zona gris, como su nombre indica, ¿no? Y
como vengo diciendo, la securitización como herramienta de gestión. La herramienta de gestión de los problemas o determinado tipo de problemas es la securitización de los mismos. Y en esto llegamos a esto de la política de seguridad nacional, ¿no? Seguridad nacional, pongo ahí la definición que dice la ley, pues eso es acción del Estado dirigida a proteger la libertad, derechos y bienestar de los ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como contribuir junto a socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de sus compromisos asumidos. ¿Vale? Es tan grande la definición que no materializa de ninguna manera, ¿no? Lo que sí nos permite deducir es lo siguiente, ¿no? Seguridad nacional es un nuevo espacio de actuación. Antes no existía este espacio tal como hoy lo contemplamos, ¿no? O tal como lo contempla hoy el Estado, ¿no? Por supuesto, es acción pública, es acción del Estado, y acción del Estado como Estado-comunidad, no como Estado-organización. Es decir, todos los poderes públicos tienen acción en seguridad pública. Todos los niveles gubernamentales, todos los poderes públicos, ¿no? Es acción del Estado, ¿vale? Que se caracteriza, bueno, pues por tener que ser armonizada, integrada, transversal y con un neto carácter de global. Claro, esto lo que genera es una gobernanza enormemente particular, ¿no? en esta política pública. Porque al final, bueno, lo que resulta de todo esto es que la seguridad nacional es una política de políticas, ¿vale? Es un agregado de políticas. ¿Y cómo hemos transitado? Pues hemos transitado de la siguiente manera, ¿no? Bueno, ya a partir del 89 y a partir del 94, los think tank empezaron a trabajar en cuestiones distintas en seguridad a como se venía hasta entonces haciendo, ¿no? A partir ya desde el año 2001, todos los think tank empezaron a generar papers y documentos de que había que trabajar las cosas de forma distinta en materia de seguridad, ¿no? Esto llegó a la agenda política y en el año 2011, la segunda legislatura del presidente Rodríguez Zapatero, al final ya de la legislatura, salió la primera estrategia española de seguridad, que llevaba por título una responsabilidad de todos, en el año 2011. Posteriormente, en el año 2013, a mitad de la primera legislatura del presidente Rajoy, salió la Estrategia Nacional de Seguridad. Le cambiaron el nombre y este nombre de Estrategia Nacional de Seguridad es el nombre que permanece. Ahí se bautizó este documento, que es el que determina la política de seguridad nacional. Se tituló Un proyecto compartido. Un hito importante fue en el 15, que se aprobó la Ley de Seguridad Nacional y, pues, siguiendo la costumbre de prácticamente documento por legislatura, pues Estrategia Nacional de Seguridad en el año 2017, un proyecto de todos y para todos, en lo que era la mitad de la segunda legislatura de Rajoy, ¿no? Y la última que tenemos es del año 2021, Estrategia Nacional, un proyecto compartido. Esta última se retrasó porque, bueno, como conocéis, la segunda parte de la legislatura de Rajoy vino la moción de censura, cambió el gobierno, hubo un programa, luego hubo los problemas de la repetición de elecciones, etcétera, y luego en el año 2020, evidentemente, llegó la pandemia. Y eso trastocó completamente todo el calendario, toda la agenda, todo. No tengo que ilustrar más que la pandemia lo cambió todo, ¿no? Por tanto, en el año 2021 salió la actual, la que ahora existe, y que es un poco, como consecuencia también de la pandemia, es un poco distinta a las anteriores, ¿no? Tanto en formato como formas y demás. Pero bueno, básicamente mantienen la misma tónica, ¿no? Por así decir. Las estrategias de seguridad nacional parten de lo que llama la posición de España, ¿no? Y determina unos vectores de interés en el mundo internacional, ¿no? En el mundo globalizado, ¿no? Pues, por supuesto, integrantes de la Unión Europea, con todos los intereses europeos, con interés especial en el Magreb y Oriente Medio, con un especial interés también por la relación transatlántica, con un particularísimo interés en Latinoamérica y Caribe, por obvias razones, ¿no? También enorme interés sobre el África subsahariana y sobre Asia-Pacífico. Todo ello con una postura que mantiene España, que es la de la multilateralidad, ¿no? España siempre está en foros, o procura estar en foros multilaterales, ¿no? Como OTAN, la ONU, etcétera, ¿no? Y bueno, la estrategia que tenemos ahora mismo determina tres ejes de actuación. Un eje que denomina el proteger,
¿Cómo dice la Estrategia de Seguridad Nacional, muy simplificado, que se protege? Pues trabajando en disuasión y defensa, en la lucha contra el terrorismo y la radicalización, en acción frente a situaciones de crisis y en las materias de contrainteligencia, contra la desinformación y la injerencia exterior. El segundo eje es el de participar en la seguridad de los espacios comunes globales, en la estabilidad económica y financiera, en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave, en la ordenación de flujos migratorios y en la seguridad energética y transición ecológica. Y por último, el promover. Promover el multilateralismo reforzado, la autonomía estratégica europea, dar un mayor protagonismo a la OTAN y promover la preservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el cambio climático. Esos son los 3 ejes de la política española de seguridad nacional. ¿En qué ámbitos? Pues en esos 15 que hay ahí, ¿no? Desde defensa nacional, no los voy a leer todos, desde defensa nacional, lucha contra el terrorismo, ciberseguridad, lucha contra el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cada uno de estos ámbitos tiene objetivos y líneas de acción propios, tiene un mapa de actores específico y, por tanto, tiene una gobernanza específica. Porque, en definitiva, son políticas públicas sectoriales. Cada una de esas cosas es una política pública sectorial en la práctica, ¿vale? Pues, como tal, en concreto, la de ciberseguridad es la que hoy nos ocupa aquí. Y la de ciberseguridad funciona con una estrategia nacional de ciberseguridad, cuyo objetivo es garantizar el uso seguro y fiable del ciberespacio, protegiendo los derechos de la libertad de los ciudadanos y promoviendo el progreso socioeconómico. Vale, pues como la definición de la ley, una cosa tan amplia que luego hay que tangibilizar. No me voy a poner más pesado, pero bueno, se determinan 5 objetivos que se desdoblan en 7 líneas de actuación y cada línea de actuación pues entre 12 y 9, 12 medidas, o sea, un montón de medidas más concretas que luego se desagregan a su vez, como conocéis cómo funcionan las políticas públicas, pues con el mismo esquema de desagregación de objetivos, acciones, etc. Existe un órgano específico, que es el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que lo componen, bueno, pues lo preside el secretario de Estado, secretaria de Estado, ahora directora del Centro Nacional de Inteligencia, es la presidenta, lo vicepreside el director del Departamento de Seguridad Nacional, y la secretaría la ejerce pues alguien del Departamento de Seguridad Nacional, ¿no? Bueno, como veis, están presentes la totalidad de los ministerios que tienen relación con todas estas cuestiones. Los ministerios de peso están todos ahí, ¿no? El Centro Nacional de Inteligencia y la presidencia del Gobierno del Departamento de Seguridad Nacional. Alguno de los que me acompañan a la mesa es alguna de esas sillas, ¿no? Pero bueno, esto vendrá después. Esa, ¿no? Este es el mapa de actores y esto es la mesa que tenemos aquí, ¿vale? Los 4 actores principales de la ciberseguridad en España es el Centro Criptológico Nacional, que bueno, ahora nos hablarán de él, que básicamente lo que hace es dedicarse a las administraciones públicas, a la seguridad de las administraciones públicas, es decir, al objeto del negocio de esta titulación, gestión y administración pública, ¿vale? Pues el CCN es el protector, entre comillas, de la administración pública. El INCIBE, el Instituto Nacional de Seguridad, por supuesto, es el protector de todos como ciudadanos, de la sociedad civil y del entorno privado, etcétera. Nuestro ángel guardián. El Mando Conjunto de Ciberespacio, que es la contribución militar a la ciberseguridad nacional, que también nos contarán ahora cómo es, y un órgano del Ministerio del Interior que se llama Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior, que es, digamos, la parte de reacción. No están en la mesa porque hemos priorizado en el vector prevención-reacción a la parte preventiva, a quien nos protege o cómo debemos protegernos, ¿vale? El Ministerio del Interior está en la cibercriminalidad, es quien reacciona persiguiendo, en su caso, a los cibercriminales, valga esto por lo que valiera, ¿de acuerdo? Por supuesto, tanto el CCN como el INCIBE como el Mando de Ciberespacio tienen sus CERT, que son los órganos que intervienen en los incidentes según se están produciendo. Hay bastantes CERT en España, no solamente son estos 3, pero estos 3 son los públicos y los más potentes y los más relevantes, evidentemente, para la defensa nacional. Al fin y al cabo, que alguien entre en el Ayuntamiento de Móstoles
y se lleve datos del Ayuntamiento de Móstoles, pues bueno, es muy grave para la ciudadanía de Móstoles, es muy grave para el Ayuntamiento de Móstoles, pero es distinto que se entre en el Ministerio de Defensa y se lleven datos del Ministerio de Defensa, o se entre en el Ministerio de Justicia y se lleven datos del Ministerio de Justicia. Bueno, pues por tanto esa es la mesa, ese es el mapa de actores y esto es la mesa que tenemos presente. Así es que nada, directora, hasta aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias, José María, además por tu ilustrativa presentación donde has explicado de forma clara y concisa qué es la ciberseguridad, cuáles son las estrategias y cuál es el entramado institucional sobre la que gira esa estrategia de ciberseguridad.